Hola, buenas tardes, jóvenes alumnos. Miren, les voy a explicar rápidamente el ejercicio número 3 que ya les había subido a la plataforma de la universidad. Para esto, bueno, pues miren, estoy este, considerando aquí una viga como parecida a las que ya les había mostrado anteriormente, donde tenemos apoyos en los extremos, en el punto A y en el punto B, y una carga concentrada de 9 toneladas a una distancia de 2 metros. Y a partir de la carga concentrada al punto B, bueno, pues tenemos una distancia de 4 metros. Sí, entonces, bien, aquí les estoy comentando que vamos a apoyarnos en el método del área de momentos para obtener la deflexión máxima y la deflexión en el centro de la viga. Anteriormente nada más habíamos obtenido la deflexión en el centro de la viga para una parecida que ya les había comentado. Para este caso, aquí nada más estoy así que incrementando la deflexión, o que vamos a encontrar la deflexión máxima en el claro AB, ¿sí? Bueno, entonces para eso, bueno, pues primero lo que tenemos que hacer es el cálculo de las reacciones y bueno, pues de aquí estoy calculándolas de suma de momentos en A igual a cero. Bueno, pues aquí tengo eh, la carga puntual por el momento al punto A, que sería por 2 y menos RB por la distancia que hay al punto A, que serían 6 metros, y ya de aquí despejo RB, son 3 toneladas, y ya de suma de fuerza en Y, bueno, pues tengo que RA más RB va a ser igual a 9, entonces RA sería la diferencia y me da 6 toneladas. Bueno, entonces ya tengo aquí calculado cuánto vale RA y RB, que son 6 toneladas y 3 toneladas respectivamente. ¿Cómo voy a hacer el diagrama de momentos? Miren, en este caso, bueno, voy a hacer el diagrama de momentos del punto B hacia el punto A. Por eso les digo, ya ustedes lo pueden hacer de la manera que ustedes quieran. Pueden hacer el diagrama de momentos a partir también de A hacia B, o haciendo un corte en el punto C, y serían los momentos que tengo en este caso, de izquierda a derecha, que sería nada más el momento de RA, y los momentos del lado derecho, ¿sí? Con respecto al punto C, de RB, nada más, y entonces les quedaría diagramas de momentos, bueno, pues diferentes de acuerdo a como yo considere. Entonces les digo, pueden hacer ustedes su diagrama de momentos a cualquier punto que ustedes determinen. Incluso pueden hacerlo aquí a donde, si le estoy pidiendo la deflexión en el centro de la viga, pueden hacerlo también aquí el diagrama de momentos considerando en el centro del claro, etcétera. Entonces hay varias maneras de hacer el diagrama de momentos. En este caso le digo yo, voy a considerar los momentos considerando de B hacia A. Entonces, de B hacia A, bueno, pues tengo el momento que me produce RB con respecto al punto A, entonces sería, eh, bueno, comentando nuevamente de cómo voy a considerarlo, si es positivo o negativo. Recuerden que vamos a pensar que yo sujeto en este caso la viga en el punto A, y sin considerar por decir la carga de 9 toneladas, exclusivamente RB, bueno, pues me va a flexionar la viga hacia arriba, entonces su concavidad va a ser hacia arriba, y habíamos considerado que es positivo, y esta de 9 toneladas, sin considerar RB, entonces me va a hacer la viga cóncava hacia abajo, por eso su momento sería negativo. Entonces de RB su momento sería positivo y de 9 toneladas sería negativo, por eso es como lo estoy considerando aquí. Entonces, considerando les vuelvo a repetir el punto A este, como referencia, entonces el momento de RB sería 3 por 6, sería 3 por 6, sería 18, pues ya pues sería positivo.
Y el momento de 9 toneladas, bueno, sería 9 por 2 y iniciaría aquí, de aquí hacia acá. Entonces el momento que me produce 9 con respecto al punto A sería 9 por 2, 18. Entonces sería menos 18 y aquí 18 de la de RB. Entonces ya aquí tengo el diagrama de momentos de ambas fuerzas, ¿sí? Bien, entonces para eso, bueno, la intención, les digo, eh, la viga, bueno, pues se me va a deformar de esta manera, ¿sí? Entonces aquí tendría que encontrar la deflexión en el centro de la viga, que sería esta que le estoy poniendo aquí, deflexión en el centro de la viga, y también la deflexión máxima. Si podemos observar aquí, obviamente, pues la deflexión máxima, como esta fuerza está cargada más hacia el apoyo A, obviamente la deflexión máxima va a ocurrir un poquitito hacia la izquierda del punto E, o sea, de la deflexión en el centro de la viga, ¿sí? Por eso le estoy poniendo aquí hacia la izquierda. Ujú. Entonces, para eso, bueno, ya habíamos comentado que lo que tendríamos que hacer en este caso, para calcular la deflexión en el centro de la viga, tal como ya lo habíamos realizado, pues sería este, trazando una tangente en el punto A, que sería esta de aquí, ¿sí? Y bueno, esa sería la desviación del punto B con respecto a la tangente de A, o sea, T de B sobre A, ¿sí? Entonces, en este caso, como ya les digo, lo habíamos resuelto anteriormente, bueno, calculábamos esa desviación que hay de aquí, del punto B a aquí, y después calculábamos también la desviación del punto, en este caso le estoy llamando aquí el punto D en el centro de la viga, ¿sí? Aunque está desproporcionado pues, pero entonces el punto D, que sería el centro de la viga, se bajaría aquí, entonces tendría que calcular la desviación de D con respecto a la tangente en A, entonces, en este caso sería T de D sobre A, sería este trámite que tengo aquí, ¿sí? Esta desviación vertical. Y ya por regla de tres, bueno, ya conociendo esta distancia, puedo calcular la distancia al centro de la viga, que sería de aquí hasta acá, y ya por la diferencia de ambas, obtendría la deflexión en el centro de la viga. Así es como lo habíamos resuelto. Pero ahorita les digo, pues les estoy incrementando aquí la deflexión máxima, sí, que no sé, yo sé que va a ocurrir a la izquierda del punto D, del centro de la viga, sí, pero bueno, vamos a ver cómo lo podemos calcular mediante este método de área de momentos. Bueno, entonces les digo, aquí hay dos opciones. Miren, estoy trazando, les digo, la tangente por el punto A, y entonces esta distancia, ya les vuelvo a repetir, sería T de B sobre A, y también trazando otra tangente por el otro punto, entonces la distancia que hay de aquí a aquí sería T de A, o sea, la desviación de A con respecto a la tangente del punto B, ¿sí? Entonces, bueno, puse esas dos opciones por lo que voy a plantear más adelante. Bueno, entonces, fíjense, para la deflexión máxima, vamos de inicio, voy a obtener T de B sobre A. Entonces, van a ser fíjense, cuando digo T, B sobre A, son las áreas entre A y B, pero por el momento de esas áreas con respecto al punto B, ¿sí? Entonces sería las áreas, en este caso tengo dos triángulos, y por la distancia que hay del centro de gravedad de cada figura al punto B, ¿sí? Entonces, de esa manera es como voy a calcular T de B sobre A, que aquí tengo. Entonces dice, T de B sobre A sería 1 sobre EI, que multiplica a el área del triángulo, que en este caso que es la base por altura sobre 2, que sería 6 por 18 entre 2, ¿sí? Entonces aquí tengo el área, y por la distancia que hay del centro de gravedad al punto B, que sería de aquí hasta acá, que sería 2 tercios de 6, ¿sí? 2 tercios de 6, ya sería el área positiva, y menos esta área negativa, que sería, en este caso, la distancia que tengo aquí nada más sería 2 metros, 2 por 18 entre 2 sería el área, y por la distancia que hay del su centro de gravedad de este triángulo hasta el punto B, que en este caso sería 4 más 2 tercios de esta distancia de 2, ¿sí? Entonces aquí tengo 4 más 2 tercios de 2, y
desarrollo todo esto que tengo aquí entre el paréntesis de corchete y me da que la desviación de B sobre A, o sea, esta distancia, 120 sobre EI, ¿sí? Ahora, para eso, bueno, este, para obtener la deflexión máxima tengo que calcular esta desviación que hay, bueno, estoy aquí haciendo un corte en el diagrama de momentos o en la viga a una distancia X a partir del punto B hacia la izquierda, ¿sí? Eh, Le digo, puedo hacer yo un corte donde yo quiera, pero pues en este caso, si se fijan, pues es más sencillo de derecha a izquierda, porque pues nada más voy a involucrar lo que es el área de este triángulo nada más. Recuerden que la deflexión máxima va a ocurrir entre el punto C y el punto B, ¿sí? En esta zona. Entonces, en esta parte, pues la ecuación va a ser constante para ese tramo de la elástica, ¿sí? Entonces, pues obviamente me conviene nada más considerar en ese tramo porque nada más voy a tener esta área que tengo aquí, ¿sí? Bueno, entonces les digo, voy a hacer un corte a una distancia X, ¿sí? Eh, entonces, si se fijan, eh, la ecuación de esta línea que tengo aquí, pues es debido a la reacción B. Entonces, el momento en cualquier distancia, pues va a ser 3 por X, ¿sí? Si tuviera aquí la reacción de 3 y por la distancia donde estoy haciendo el corte sería X, entonces sería 3 por X, ¿sí? Sí, y es la ecuación que va a ser de utilidad para este tramo, ¿sí? Este, y fíjense, la distancia que hay de aquí a aquí, ¿sí? Sería 6 menos X, es decir, desde aquí hasta acá sería 6 menos X, ¿sí? Pero de aquí a aquí tengo 2, entonces esta distancia sería 6 menos X y menos 2, que sería 4 menos X. Esa sería la distancia que tengo de ese triángulo. Bueno, vamos a ver más adelante cómo lo vamos a utilizar. Bien, entonces miren, utilizando el criterio en función de T de B sobre A, ya les había comentado, aquí ya calculamos esa desviación y ahora vamos a calcular la desviación de D sobre A, ¿sí? O sea, la desviación que hay del punto D que se va a bajar aquí, ya cuando se flexione la viga, entonces vamos a calcular esta distancia, pero a una distancia X. Entonces, va a ser, la distancia que hay de aquí a aquí va a ser T del punto D con respecto a la tangente que pasa por el punto A, pero a una distancia X, ¿sí? Bueno, entonces esa desviación va a ser 1 sobre I y sería el área, si se viene aquí, va a ser el área que sería del triángulo, que sería 6 menos X. Bueno, si se fijan aquí, estoy como quien dice, este, se complica un poquitito, le digo, porque este triángulo, pues voy a tener que dividirlo aparte a esa distancia X, estoy haciendo el corte, entonces aquí se forma un rectángulo y un triángulo, ¿sí? Entonces, en función de la distancia que tengo aquí, si se fijan, desde aquí hasta acá tengo 18, ¿sí? Y la altura que tengo aquí, a esa distancia X, pues va a ser 3X. Entonces aquí tengo 3X. Entonces la distancia que tengo de aquí a aquí sería 18 menos 3X, ¿sí? Entonces esta distancia que tengo aquí de este triángulo únicamente sería 18 menos 3X. Y de este rectángulo, su altura sería 3X, ¿sí? Y obviamente la distancia, fíjense que tengo desde aquí hasta acá, pues sería la distancia total de la viga, que sería 6 menos X,
¿sí? Entonces, si se fijan, este triángulo, su base sería 6 menos x y su altura sería 18 menos 3x. Eso sería para obtener el área de este triángulo. Y de este rectángulo sería pues, su altura, que sería 3x, y por la longitud, que sería 6 menos x, ¿sí? Entonces les digo, vamos a obtener la desviación de D sobre A, que es, fíjense, son el momento de las áreas que hay entre A y D, ¿sí? Entonces, fíjense, entre A y D, pues voy a considerar todas estas áreas que tengo hacia la izquierda. Por eso estoy dividiendo en un triángulo y un rectángulo, ¿sí? Y este triángulo, pues obviamente, pues tiene ya también definidas sus dimensiones. Entonces, por eso estoy desglosando en estas alturas, ¿sí? En función de X. Bueno, entonces fíjense, serían las áreas que hay entre A y D, ¿sí? Que serían todas estas áreas. Entonces, la primera, ahí sería por el momento de cada área y por la distancia que hay de su centro de gravedad al punto D. El punto D, recuerden que es aquí. Entonces, la primera área sería de este triángulo, sería su base, que sería 6 menos x, por la altura, que sería 18 menos 3x, y sobre 2. Ese es el área de este triángulo. Entonces, ahí que aquí tengo, miren, 6 menos x por 18 menos 3x sobre 2, ¿sí? Entonces es el área de este triángulo. Por la distancia que hay del centro de gravedad al punto D, acuérdense el punto D, entonces su centro de gravedad está por aquí así, entonces sería 2/3 de toda esta distancia, entonces sería por 2/3 de 6 menos x, ¿sí? Entonces aquí está 2/3 de 6 menos x. Después, más, recuerden que estas áreas, ¿sí? Que así como las estoy repartiendo, pues son dos áreas, pero serían dos positivas y esta sería nada más la negativa. Entonces, ya tengo el área del triángulo, me falta el área de este rectángulo, ¿sí? Entonces, este, el área de este rectángulo sería 3x por la distancia, que sería por 6 menos x. Aquí está el área, 6 menos x por 3x, por la distancia que hay del centro de gravedad del rectángulo a donde estoy haciendo el corte, que es a la distancia x. Entonces sería 6 menos x entre 2, aquí tengo por 6 menos x entre 2, ¿sí? Menos el área de este triángulo, ¿sí? Entonces su área sería base, que serían 2 por 18 entre 2, aquí está 2 por 18 entre 2, y por la distancia que hay del centro de gravedad de aquí a donde estoy haciendo el corte, ¿sí? Que le estoy llamando en el punto D, que es donde, entonces es la distancia que hay de aquí a aquí, ¿sí? Que es lo que ya había obtenido al principio, que sería 4 menos x, ¿sí? Entonces sería 4 menos x, que es esta distancia, más 2/3, ¿sí? De 2. Entonces aquí está 2/3 de 2 más 4 menos x. Esa es la distancia que hay del centro de gravedad del triángulo hasta acá, ¿sí? Entonces les digo, es exactamente lo mismo, les digo, si ustedes quieren sacar la desviación, por decir, en el centro de la viga, bueno, pues este, sería, en este caso vamos a pensar en el punto, que sería el punto E. Aquí estoy considerando que sería el centro de la viga. Entonces la desviación sería T de E sobre A, y serían todas las áreas que hay entre A y E, y por la distancia que hay de sus centros de gravedad de las áreas al punto E. Entonces, bien, si hiciera yo el corte aquí en el punto E, ujú, entonces, de todas maneras, pues aquí tendría de igual manera un triángulo y un rectángulo, ¿sí? Para considerar, ¿sí? Porque aquí sería un rectángulo, si se fijan, aquí donde en el punto E tengo un trapecio, ¿sí? Entonces, pues para encontrar el centro de gravedad de ese trapecio, pues sí necesitaría calcularlo previamente, pero bueno, por eso precisamente tendría que eh, o desglosar pues este trapecio en un triángulo y un rectángulo para poder definir bien sus áreas
y encontrar perfectamente los centros de gravedad de esas dos figuras, ¿sí? Entonces, y aquí como estoy haciendo el corte a una distancia X, bueno, pues de todas maneras me quedaría, fíjense, un trapecio, aquí tengo este trapecio, ¿sí? Entonces, por eso, pues estoy separando en un rectángulo y un triángulo para conocer perfectamente el centro de gravedad de cada figura y sería, por la distancia que dé al centro de gravedad al punto D, donde estoy haciendo el corte. Y me queda de esta manera como lo habíamos comentado. Entonces, desarrollando todo esto, pues sí se veían, sí resulta algo complejo. Entonces, aquí nada más le estoy comentando que tenemos que simplificar, ¿sí? Y y obtenemos la desviación de D sobre A en función de X, ¿sí? Y ahora, si ya desarrollando toda esta expresión, pues nos va a quedar, si se vean, en función de X cúbica, X cuadrada y X y coeficientes, ¿no? Y obviamente para encontrar la deflexión máxima tendría que derivar esa ecuación, igualar a cero y calcular el valor de x para ver dónde ocurre la deflexión máxima. Entonces se vean, considerando en función de t, o sea, hacia la derecha, pues sí, resulta más complicado, ¿sí? Entonces ahora, por eso estoy diciendo, considerando ahora en el extremo A, ¿sí? Entonces ahora, trazando la otra tangente en el punto B, esta sería T de A sobre B, ¿sí? Entonces vamos a ver cuál es la diferencia de uno y otro y verán que va a resultar más sencillo considerando en este caso de derecha a izquierda, o sea, calculando T de A sobre B. Entonces para eso, bueno, aquí cálculo T de A sobre B, entonces sería igual, serían las áreas entre A y B, ¿sí? Y por la distancia que hay de cada área, de su centro de gravedad al punto A, ¿sí? Entonces sería, fíjense, entre A y B, pues sería igual, aquí voy a tener los dos triángulos, ¿sí? Pero ahora el centro de gravedad sería con respecto al punto A, entonces el centro de gravedad del todo el triángulo sería de aquí, y por la distancia que haya al punto A. De ese triángulo también el centro de gravedad anda por aquí, y sería por la distancia aquí, para calcular T de A sobre B, ¿sí? Fíjense, ahora es el centro de gravedad hacia el punto A. Ujú. Entonces aquí ya tengo el área del triángulo 6 por 18 sobre 2 y por un tercio de 6, ¿sí? O sea, 6 por 18 sobre 2 y por ahora es un tercio de 6, es el centro de gravedad, y menos el otro triangulito que sería 2 por 18 entre 2 y por un tercio de 2, ¿sí? O sea, 2 por 18 entre 2 y por un tercio de 2, que es la distancia del centro de gravedad al punto A, y obtengo la desviación de A sobre B, en este caso 96 sobre I. Obviamente, pues no me van a dar el mismo valor las dos desviaciones porque son diferentes. Si bien aquí me da T de A sobre B, 96 sobre I, y acá me había dado 120 sobre EI. Y vamos a realizar la misma expresión, pero ahora vamos a sacar T de D con respecto a la tangente que pasa por el punto B, ¿sí? Entonces va a ser T de D sobre B, que es lo que tengo aquí, miren, T de D sobre B. Y ahora sería igual a 1 sobre I, ahora son las áreas que hay entre D y B. ¿Cuáles áreas hay entre D y B? Miren, aquí tengo el punto D, donde estoy haciendo el corte a una distancia X. Entonces, entre D y B, nada más voy a tener un solo triángulo, ¿sí? Entonces, resulta más sencillo. ¿Y cuál es el momento de esa área? Bueno, pues sería en este punto máximo aquí, donde estoy haciendo el corte, su altura sería 3x y la distancia sería, o el largo del triángulo sería x. Entonces el área de este triángulo sería x por 3x sobre 2 y por la distancia que hay al punto D, que sería un tercio de x, ¿sí? El centro de gravedad con respecto a donde estoy haciendo el corte, de aquí a aquí sería un tercio de x, que es lo que estoy poniendo acá, miren. ¿Sí? Entonces es x por 3x sobre 2, que es el área del triángulo, y por un tercio de x,
y me da, fíjense, x cúbica sobre 12i. Entonces, se fijan, pues es mucho más sencillo que el anterior, que nos había dado pues toda esta expresión que sí es más complicada. Y ya, bueno, pues teniendo por triángulos semejantes, igual ya conozco T de A sobre B, que calculamos aquí 96. Ujú. Y T de D sobre B, que sería esta expresión, x cúbica sobre 2i. Entonces aquí estoy poniendo la siguiente igualdad, miren. Entonces digo, para 6 es igual a T de A sobre B, que sería 96. Ahora, a una distancia X, ¿cuánto va a valer esa altura Y? Entonces de aquí despejo Y resulta que Y es igual a 96X sobre 6, que sería 16X, ¿sí? Entonces ese es el valor de Y a una distancia X, ¿sí? Entonces estoy dejando esta altura en función de X. Entonces aquí digo, por lo tanto, la deformación en el punto D a esta distancia X, pues sería esa deformación a una distancia X sería Y, o sea, la distancia que hay de aquí hasta acá, menos T de D sobre B, que ya había calculado. Entonces sería Y menos T de D sobre B. Y Y ya habíamos calculado que sería 16X entre y menos T de D sobre B, que tenemos X cúbica sobre D 12i. Y esto, bueno, pues ya sería igual a 1 sobre i, que multiplica a 16x menos x cúbica sobre 2. Y como quien dice, esta sería la ecuación de la elástica que me definiría la deformación, pero nada más en el tramo, les comentaba al principio, esto me va a ser en el tramo de C a B, porque si ven aquí ya tengo esa carga puntual, entonces de aquí hacia acá pues ya la ecuación sería diferente. Entonces esta ecuación es válida para el tramo entre C y B, que es donde va a ocurrir tanto la deflexión máxima como la deflexión en el centro de la viga. Entonces precisamente por eso es más sencillo trabajar en este caso de derecha a izquierda eh, para obtener pues T de A sobre B. Ajá. Bueno, entonces aquí le estoy comentando que esta sería la ecuación para la elástica en el tramo BC, como ya les había comentado, eh, que es donde se presenta la deflexión máxima. Bueno, entonces esta es la ecuación. Si derivo e igualo a cero para encontrar el valor de X donde ocurre la deflexión máxima, entonces derivo esta expresión, entonces me queda 16 menos 3x cuadrado sobre 2 igual a cero y calculo el valor de X y aquí obtengo que el valor de X es 3.26 metros. Entonces, a una distancia de 3.26 metros de derecha a izquierda es donde ocurre la deflexión máxima, ¿sí? Entonces, le digo que es la distancia donde la deflexión es la máxima. Entonces, por lo tanto, la deflexión máxima, pues ya nada más sustituyo la distancia de 3.26 en la ecuación que tengo aquí para encontrar esa deflexión máxima. Entonces, viene aquí, sería 16 por 3.26 menos 3.26 al cubo sobre 2 y me da 34.84 sobre EI. Recuerden que X estoy considerando de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces aquí inicio con 0 y va creciendo hasta el punto donde está la carga puntual, que el máximo valor sería 4 metros, ¿no? Bien, entonces aquí les estoy comentando que la deflexión máxima, bueno, pues ya sería 34 sobre 84i y por lo tanto la deformación en el centro del claro pues sería para x igual a 6 sobre 2, o sea, a 3 metros. La longitud total de la viga es de 6 metros, entonces en el centro sería a 3 metros y lo mismo, pues ya sustituyo en la ecuación general el valor de 3 metros y aquí está y obtengo que la deformación en el centro es 34,50. Entonces, si se fijan, es un poquito más pequeño que la deflexión máxima, que pues es lógico, ¿no? 34,84 que es la máxima y en el centro 34,50. Entonces, si se fijan, pues es está correcto, pues. Eh,
Aquí le estoy poniendo que otra alternativa sería encontrar primero la desviación en el centro de la viga, o sea, en el punto E, este, que sería la desviación de E sobre B, que es lo como ya lo habíamos manejado anteriormente. Entonces, fíjense, aquí estoy poniendo el punto E, ¿sí? Que corresponde al centro de la viga. Entonces, tengo que calcular el punto E, obviamente se va a bajar aquí en la deflexión. Entonces, tengo que calcular T de E sobre B, ¿sí? Y y ya por regla de tres igual pues ya puedo obtener la deflexión, la diferencia pues de esta altura menos la deflexión de sobre B, y ya voy a calcular este perdón, la deflexión de E sobre B sería de aquí a aquí, y por regla de tres le digo voy a calcular, obtengo esta distancia en función de TA sobre B, y ya obtengo la deflexión máxima, que es lo que voy a calcular ahorita. Miren, entonces voy a calcular T de E sobre B. eh, entonces sería uno sobre EI, y sería las áreas que hay entre E y B. Vamos a ver cuáles son las áreas que hay entre E y B. Miren, entre E y B, pues el área sería nada más de un solo triángulo de este que tengo aquí, ¿sí? Y ya obtengo, bueno, a una distancia de 3 metros, si esta es la ecuación, pues sería, en este punto sería 3 por 3, ¿sí? Porque en el centro de la viga sería, si tengo 6 metros, la mitad sería 3 metros. Entonces, si sustituyo ese valor de 3 metros en esta ecuación, sería 3 por 3, 9. Entonces, la altura en el centro de la viga de este diagrama de momentos de RB sería 9, ¿sí? Entonces, como voy a calcular la desviación de E sobre B, entonces sería multiplicado, o sea, el área de ese triángulo, y por la distancia que hay de su centro de gravedad al punto E, que sería un tercio de 3. Entonces el área sería 3 por 9 entre 2, y por la distancia que hay al punto E, que sería un tercio de 3, que es lo que tengo acá. Aquí está. 3 por 9 sobre 2 y por un tercio de 3, entonces me da que T de E sobre B sería 13.5 sobre EI. Y ya por triángulos semejantes, pues acuérdense que ya tenía el valor de T de A sobre B, que era 96. Entonces igual por regla de 3, fíjense, 6 es a 96, o T es T de A sobre B, como 3 es a esta distancia. Entonces aquí calculo la distancia que hay en el centro de la viga, y me da, en este caso, 48 sobre EI. Entonces, por lo tanto, la deflexión en el centro de la viga es la distancia que hay desde aquí hasta acá, menos la desviación que hay del punto E, que ya posicionado en la elástica. Sería T de E sobre B, ¿sí? O sea, sobre la tangente que pasa por el punto B. Entonces aquí tengo que Y es 48 sobre I, y la desviación de E sobre B ya habíamos calculado que era 13.5. Entonces esa diferencia me da 34.50 sobre EI, ¿sí? Y se veían anteriormente, y utilizando la ecuación que había calculado aquí, me daba, fíjense, 34.5 sobre EI, que es exactamente lo mismo, ¿sí? 34.50 sobre I. Por lo tanto, pues quiere decir que la solución está correcta, ¿sí? Este, bueno, aquí obteniendo pues comprobando, bueno, aquí estoy comprobando por las fórmulas que vienen en la tablita que les proporcioné, para una viga simplemente apoyada y con una carga puntual. Sí, entonces la deformación en el centro de la viga es PB sobre 48i por 3L cuadrada menos 4B cuadrada, sustituyendo, considerando pues estos valores que tengo: L, A y B. B es la parte más corta de donde está aplicada
la carga. Entonces la deflexión del centro de la viga sería P, que sería 9, por B, que sería 2, y por 48 sobre I, por 3, L cuadrada, que sería 6 al cuadrado, menos 4, por B cuadrada, que es 2 al cuadrado, y esto me da 34.50 sobre I, que es exactamente lo mismo que obtuvimos anteriormente, miren, ¿sí? Y adicionalmente, bueno, ahí eh, dice que la deflexión máxima este, viene dada también por esta formulita, también lo pueden ahí observar en su tablita anexa. Entonces dice la deflexión máxima es PB por L cuadrada menos B cuadrada a la 3 medios sobre 9 raíz de 3 sobre I por L. Y a una distancia X igual a L cuadrada menos B cuadrada sobre 3. Si yo sustituyo en esta formulita L cuadrada y B cuadrada, serían, L sería 6, B es 2 al cuadrado sobre 3, me da 3.26, que es exactamente la longitud que habíamos calculado. Mire, 3.26, que es donde ocurre la deflexión máxima. Ajá, 3.26, ¿sí? Y obviamente la deflexión máxima, aplicando esta formulita, sería P, que sería 9, por 2, que es B, por L al cuadrado, que sería 6, menos B al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, todo a la 3 medios, sobre 9 raíz de 13i por L, que sería 6, y me da 34.84, ¿sí? Entonces fíjense la deflexión máxima, donde tengo acá arriba, la deflexión máxima, miren, 34.84, que es exactamente lo mismo, 34.84, ¿sale? Entonces, si se fijan, pues es correcta, pues, la, el- la obtención de los resultados de, por la forma que ustedes quieran realizar sus diagramas de momentos, y bueno, pues aquí estamos comprobando con las fórmulas que les pasé en la tablita anexa. ¿Sale? Entonces les digo, vean, analicen este video y para que ahora sí quede mejor comprendido este ejercicio, ¿sí? Y adicionalmente, bueno, les dejé una tarea para que vayan desarrollándolo ya en la siguiente sesión, ya les explico el ejercicio. Bueno, pues entonces aquí le dejamos y espero que les sea de utilidad este video. Pues muchas gracias.